Noches, saludando a nuestros hermanos que también nos siguen, los hermanos que están en el extranjero. Alabado sea el Señor, a nuestros hermanos que también están aquí, por algún motivo no han podido venir. Y los que estamos aquí nos gozamos también en el Señor, para poder escuchar su voz, su palabra, que nos edifique y nos bendice a cada uno de nosotros, hermanos. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia en 1 Corintios 13. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Espero que se haya aprendido lo que dice 1 de Juan capítulo 4, verso 7. Ya, no, ahorita no vamos a tomarle a todos. Pasamos el próximo culto, porque ya la hora ha avanzado. Amén. Gracias al Señor. Y queremos compartir también lo que nos dice la palabra del Señor. 1 Corintios 13. Amén. Gracias al Señor. Verso 4. Vamos a continuar. Nos quedamos el culto pasado, hermano. Nos faltaron definir dos aspectos del amor de Dios. Amén, porque ahora entendemos por la palabra del Señor que el amor como Dios lo ve es muy distinto a como nosotros lo entendemos. Es completamente diferente. Ya después lo vamos a poder explicar conforme lo leamos y vamos a leerlo todos juntos, hermano. 1 Corintios capítulo 13, verso 4, con la bendición del Trino Dios. El movimiento se evita. El movimiento se evita, por favor, a la hora que estábamos compartiendo la palabra. Amén. Gracias al Señor. 1 Corintios 13, amén, verso 4, leemos la palabra del Señor. Dice: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso y no se envanece. Hasta aquí, hermano. Gracias al Señor. Oremos, levante su manito, oremos al Señor. Todos juntos vamos a orar al Señor. Adore al Señor, usted que vive, usted que está en la comunión con Dios, adore a Dios. Alabe al Señor. Alabado sea Cristo. Contagie a aquel hermano que viene desanimado, desalentado. Incluso a los que nos oyen también, gloria al Señor, los que nos oyen a través de las redes. Se animan, se alientan al ver que el pueblo alaba y adora a Dios. Porque el amor de Dios está en nuestros corazones. Y ese amor tiene que gobernarnos para poder hacer las cosas como Dios quiere que las hagamos. Adore al Señor de todo corazón. Adora a Dios con toda su alma, con todo su corazón. Gracias, Señor. Te alabamos, te bendecimos. Y te damos la gloria por todo lo que hace por nosotros. Deje que la presencia de Dios se mueva en su vida. Lléname de ese amor santo, Señor. Lléname de tu amor. Estos días tiene que ser para que usted se llene del amor de Dios. Si usted no se llena del amor de Dios, no puede ser cristiano, no puede ser creyente. Llénese del amor de Dios. Señor, lléname de tu presencia. Lléname de tu presencia. Llena mi copa de tu presencia, Señor. Alabado sea tu nombre. Alabado sea tu nombre. Ayúdame a amar a mi familia con el amor con que tú nos amas. Ayúdame a amar a mi esposo, a mi esposa, con el amor con que tú nos amas. Ayúdame a amar a mis padres, a mis hijos, con el amor con que tú nos amas. No como yo pienso, sino como tú nos amas. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Tu amor infinito, Señor. Venga a mí, Dios. En el nombre precioso de Jesús. Te alabamos, te adoramos. Bendita tu presencia, Señor, en este lugar. Bendita tu presencia en este lugar, Señor. Oh, Señor, te alabamos, te adoramos. Toma el control, Señor, de cada una de nuestras vidas, para la gloria de tu nombre. Y háblanos, Señor, conforme tu palabra se ha de exponer en esta noche. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor. Aleluya. Amén. Amén. Alabando a Dios, toma asiento, hermano. No dejes de alabar al Señor, ¿ah? Siempre alabando a Dios.
La alabanza a Dios rompe cadenas. La alabanza a Dios rompe ataduras. La alabanza a Dios espanta demonios, hermano. Cuando usted alaba a Dios, hace lo mismo que David que hizo con Saúl. Saúl estaba perturbado, endemoniado con un montón de cosas, hermano. Pero él alababa, adoraba a Dios y le espantaba a los demonios a Saúl. Quiere espantar a los demonios que hay en su casa, en su hogar, en su familia. Alaba a Dios. Adore a Dios. Aunque se moleste, se indigne, usted alaba a Dios. Hermano, llega un momento, aunque la indignación esté ahí, la molestia esté ahí, la alabanza, hermano, que hace que el Espíritu de Dios se mueva. El Espíritu toque a esas personas, hermano. Toque a ese familiar, toque a ese amigo, toque a ese vecino, toque a esa persona, hermano, por la cual usted está orando y clamando a Dios, hermano. Alabado sea el Señor. Primera de Juan, capítulo 4, gloria al Señor, verso 7, dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que ama, ¿qué dice? Es nacido de Dios y conoce a Dios. Porque no hay una persona que se diga poder amar si no ha nacido de Dios. Y si no es de Dios tampoco. Alabado sea el Señor. Los que aman son aquellos que han nacido de Dios. Por medio del nuevo nacimiento que se le expresara, hermano, Jesús a Nicodemo. Es necesario que nazca de nuevo. Porque si el hombre sigue viviendo en su vida natural, en su vida humana, en su vida terrena, con su sabiduría humana y diabólica, mire cómo lo define la palabra, gracias al Señor. La sabiduría es humana, terrenal y diabólica. Pero la sabiduría de Dios es del cielo. Esa es la que tenemos que buscar. Y no el amor de este mundo, sino el amor del cielo. El amor que viene de Dios. El amor que viene del Dios que es amor. Alabamos al Señor. Y bajo esos parámetros entendemos cómo, hermano, es que Dios hace, hermano, su voluntad. Cuando nosotros entendemos el concepto de lo que es el amor en Dios, el amor que expresa Dios, nos vamos a dar cuenta de muchas cosas que nosotros expresamos y decimos: Dios, tú eres injusto. Dios, tú no eres bueno. Dios, ¿por qué permites estas cosas? Dios, ¿por qué permites que las cosas se desenvuelvan así, se manifiesten así, sean así? Porque ahí vamos a entender por qué Dios permite tantas cosas cuando entendemos el amor de Dios. Porque nuestro amor solamente ve lo que tenemos al frente, pero el amor de Dios ve lo que vemos más allá de lo que tenemos al frente. Porque nuestra capacidad humana no puede entender, hermano, las cosas que exceden y que van más allá de nuestra capacidad. Y esas solamente las entiende Dios. Esas solamente las ve Dios. Alabado sea Cristo. El amor de Dios, hermanos, se expresa de una forma distinta, diversa. Porque cuando nosotros somos nacidos de Dios es cuando en verdad podemos entender el amor como lo define Pablo. ¿Y cómo lo define? Podemos entender la anchura, la longitud, la altura y la profundidad del amor de Dios. Cuando nacemos de Dios. Pero mientras que no nacemos de Dios y no vivimos de Dios y no procedemos de Dios, no podemos entenderlo. Y vamos a comportarnos como muchas personas que dicen: si Dios fuera bueno, ¿por qué permite tanta maldad? No vamos a comportar así. Si Dios fuera bueno, ¿por qué permitió que mi mamá se muriera? Que mi papá se muriera. Que mi hermana, que mi hermano se muriera. ¿Por qué, si Dios es bueno, permite tanta maldad? Es que no entienden el amor de Dios. No entienden el porqué del accionar de Dios, del proceder de Dios. No entienden. Alabado sea Cristo. Muchas personas no comprenden esto, y porque no comprenden se dan cuenta, hermano, de que todas estas cosas, estas acciones, son muchas veces, hermano, producto, me escuche, es producto de la misericordia de Dios también. Las cosas que nosotros vemos y pensamos que no puede ser que Dios sea tan malo. No puede ser que Dios obre así. A veces nos ponemos en un punto de juzgar a Dios, cuando muchas veces Dios lo permite por su grande amor. Hubo un hombre misionero en África, hermano, que se iba a ir para el África. Estaba tan ilusionado, porque los que amamos a Dios nos ilusionamos cuando dice que vamos a servir a Dios, que nos van a llevar a un lugar. Este misionero del siglo pasado, gracias al Señor, le ilusionó mucho saber que iba a ir al África.
a ir a predicar la palabra de Dios. Pero ¿qué pasa, hermano? En su preparación para irse allá, porque él pensaba irse ya en un mes, en su preparación sufrió un severo accidente, hermano. Sufrió un severo accidente, que lo tuvo, hermano, detenido por 6-7 meses. Razón por la cual, hermano, tuvieron que reemplazarle, hermano, tuvieron que ponerle una prótesis. Imagínense, tuvieron que amputarle de la rodilla para abajo. Porque no pudo recuperar la pierna, hermano, por el golpe, por el tiempo que pasó y por los huesos destrozados. No pudieron recuperar la pierna, hermano. Y viéndoles en esa condición, no podía irse a la obra, al África. No podía. Pasaron meses después de su recuperación para poder idear una manera como él pueda desenvolverse nuevamente. Así que le diseñaron, le fabricaron una prótesis. Y por esa prótesis, hermano, ya podía caminar. Pero se demoró casi 2 años para luego poder volver a ser tomado en cuenta para irse al África a servir al Señor. Él nos explicaba y en el proceso él decía: Señor, ¿por qué? ¿Por qué permitiste esto? ¿Por qué permitiste que me pasara esto? Cuando estaba en el hospital, cuando estaba mirando al techo blanco, las paredes blancas, viendo hermanos, viéndose sin piernas, decía: Señor, ¿por qué? Si tú eres tan bueno, ¿por qué? Si yo iba a servirte allá porque te amo, ¿por qué permitiste esto? Lloraba, en el proceso lloraba. Ahora no podía irse porque estaba cojo. ¿Cómo? Poder cruzar, hermano, el campo, las piedras, los ríos. Poder pasar acantilados. ¿Cómo? Ya después, hermano, de que pudo encontrar la manera con una prótesis que le diseñaron, ya fue tomada en cuenta y al final fue llevado. Pero con mucho tiempo, hermano, después, muchos años después, gloria al Señor, estando ya sirviendo en el África, sirviendo allá, gloria al Señor, yéndose a las comunidades, yéndose, hermano, a las tribus, hermano, africanas, e incluso yéndose a tribus peligrosas. Gloria al Señor. En el camino, hermano, lo interceptan, lo emboscan y se lo llevan presos a él y a otros 3 misioneros más con él. Lo llevaron, estaban, hermano, atados a un cepo, a un palo, gloria al Señor, y estaban ahí esperando a ser muertos, porque eran tribus caníbales. Y al primero que le iban a sacrificar era él. En todo el bullicio de la gente, porque ya tenían que comer, que sacrificar a sus dioses, se lo llevan a él, hermano. Se llevan a este hombre y él encomendando su alma al Dios eterno. Señor, encomiendo mi alma. Si aquí voy a morir, Señor, y así ha tenido que hacer con mi vida, Señor, ayúdame. Y sígueme dando, Señor, la visión a otras personas que van a venir después de mí. Alabado sea Cristo. Ya lo habían puesto ya, hermano, para empezar a partirlo, porque lo partían vivos, no que lo mataban, vivos. En esta tribu. ¿Y qué pasa? Les tienden la pierna donde estaba la prótesis. Gloria al Señor. Y le descubren el pie, que el pie era raro. Estaba duro. Era sólido. Le subieron el tobillo, igual, duro. Estaban con el cuchillo en la mano. Subieron al fémur, perdón, ahí antes de la rodilla, ¿no? Gloria al Señor, al radio, o la tibia, no sé. Bueno, subieron ahí. Está duro. Y empezaron a conversar entre los nativos. Empezaron a conversar entre los salvajes. Empezaron a hablar entre ellos. Y lo agarraron, lo levantaron y lo botaron. Lo botaron. Y se fueron y hablaron ahí. Iban a coger a otro. Y empezaron a hablar entre ellos. Había uno que entendía el dialecto. Estaba preocupado. Pero cuando empezó a escuchar, cambió su rostro. Y empezó a hablarle. Y no podían hablar en ese momento. Pero al final, hermano, ¿qué pasó? Lo agarraron, lo soltaron a todos. Lo agarraron, los botaron. Los botaron. Lo sacaron cargando, lo botaron ahí, hermano. Lo botaron en el bosque. Y lo soltaron y se fueron. Intrigados por lo que había pasado, le dijeron a él, al que entendía más o menos el dialecto, le dijeron: oye, ¿qué era lo que hablaban? ¿Qué era lo que conversaban? ¿Qué era lo que hablaban entre ellos? Y le dijo: no, lo que pasa es que cuando se fueron y te llevaron a ti, dijeron: vamos a probar la calidad en sus palabras. Vamos a trozarlo. Y empezaron por los pies. Pero vieron que estaba duro. Empezaron a subir y vieron que estaba duro. La gracia de Dios, mire, no se pusieron a examinar el resto, solamente se centraron en ese pie. Y como lo vieron duro, dijeron: no sirve. La palabra que dijeron: no sirve, no vale. Y se fueron a coger otro. Y cuando estaban cogiendo a otro, se fueron. Otro le agarró el que primero había cortado y dijo: no, si este está mal, esos también están mal. Así que hay que botarlos a todos, no sirven ninguno. Y los botaron. Y los echaron, hermano.
porque temieron y dijeron, no, si este está contaminado, este está mal, de repente nos va a enfermar a todos, así que hay que botarlo. Lo trataron como si fuera plaga, hermano, y lo botaron. En ese momento aquel misionero se puso de rodillas y se puso a clamar y a darle gracias a Dios, porque ahora entendió por qué es que sufrió el accidente. Porque si no hubiera sufrido ese accidente y no lo hubieran reemplazado con una prótesis, se lo hubieran comido a ella, los tres también. Pero miren cómo son los caminos de Dios. Por eso es que la Biblia dice en David, más altos son tus caminos que los míos. Cosas que no puedo entender. Porque las cosas que son para nosotros, hermanos, más bien son dolor, molestia, aflicción y muchas veces frustración. Para Dios, hermano, termina convirtiéndolo en algo bueno, en algo, hermano, que te va a beneficiar, aunque tú no lo entiendas, porque se cumple lo que dice la palabra. A los que aman a Dios, todas las cosas le obran para bien. Todas las cosas, aunque no parezca fácil. Por eso que, hermano, cada cosa que nosotros vemos que nos pasa, que es difícil, doloroso, ¿por qué, Señor, pasa esto? ¿Por qué sucede? ¿Por qué se manifiesta? ¿Sabe por qué? Porque Dios está manifestando su amor en tu vida. Y de una manera, todo eso va a obrar para bien. Si no es para que tú aprendas, porque de esas cosas, de esos errores uno aprende para no volverlos a cometer. Muchas veces Dios permite que pasen cosas, ¿para qué? Para que se vea la mano de Dios y el amor de Dios en todo eso. Como en el caso de este hombre, ¿no? Imagínense qué hubiera sido si nunca le hubiera pasado un accidente. Se iba y en el primer momento que llegaba, hermano, se lo comían y se acabó su ministerio. Pero el ministerio de él siguió años y años allá hasta que regresó a Inglaterra, de donde procedía. Mire, qué tremendo es el amor de Dios. Cosas que a nosotros nos parecen increíbles, pero Dios permite esas cosas. Así que, hermano, usted no se queje cuando usted vea que pasa algo adverso, una situación difícil, un momento, hermano, de dificultad, un momento, hermano, en el que usted no entienda por qué está pasando esto. Si usted no lo entiende, tranquilo, usted solamente sirva a Dios. Siga buscando, sea fiel a Dios. Porque en su momento Dios le va a hacer entender por qué el problema, por qué la adversidad y por qué la situación. Porque, como lo repito, usted tiene una visión, solamente lo hace el Señor aquí, horizontal. Pero la verticalidad con la que Dios ve las cosas desde arriba es muy diferente, hermano. Nuestro panorama lo vemos acá nomás, pero Dios ve desde arriba las cosas y el futuro, las cosas que nos van a venir, Dios la permite por algo. Alabamos al Señor, hermano. El amor de Dios es así. El amor de Dios, hermano, no puede someterse a la voluntad del hombre. El amor de Dios no puede sujetarse a los sentimientos humanos, porque Dios no es humano. Dios es Dios. Y el amor de Dios se manifiesta en muchas maneras, aunque usted no lo entienda, aunque usted no lo comprenda. A veces, como le digo, caemos. Si nosotros no entendemos el amor de Dios en los parámetros como Dios nos lo quiere dictar, vamos a terminar siendo como muchos que se quejan de Dios. Como le decía en un principio, si Dios fuera bueno, ¿por qué permitió que sufriera así? Que me maltrataran, que me humillaran. Si Dios fuera bueno, nunca lo vamos a entender. ¿Por qué? Porque Dios nunca dejó de ser bueno. El que se volvió malo fue el hombre. El que hizo lo malo es el hombre. El que no obedece a Dios es el hombre. El que hace todo lo contrario a lo que Dios le dice es el hombre. Porque cuando Dios le dice, no robes, el hombre roba. Cuando Dios le dice, no seas malo, el hombre es perverso, es abusivo, es grosero, es malo. Cuando Dios le dice al hombre, ama a tu mujer, ama a tu esposo, ¿qué hace el hombre? El hombre más bien le engaña, le saca la vuelta, la mujer le saca la vuelta, se va con el vecino, con el amigo. Y termina traicionando. Yo le pregunto, ¿es culpa de Dios? Es la maldad del hombre. Esa maldad que viene, hermano, heredada por la naturaleza caída desde el tiempo de Adán y de Eva, por el pecado original. Por eso es que el hombre es así. Por eso la mujer es así. Por eso es que incluso la Biblia dice que el hombre es malo desde su juventud. Desde que es joven es malo. Porque prefiere lo malo y hace lo malo porque eso mejor le parece. Porque eso es lo más fácil hacer. Porque hacer la maldad y el pecado es lo más fácil que hay. Alabamos a Cristo. Es lo más fácil que hay. Porque usted dígale a una persona desde su juventud, dése cuenta con los niños nomás, pórtate bien, se porta mal. Dése cuenta el niño nomás, el jovencito, el adolescente, el muchacho, como dice la Biblia. Haz lo correcto, no lo hace. ¿Vamos a la iglesia? No voy a la iglesia, me aburre la iglesia. No quiero, porque la maldad está acá, en el corazón.
Porque como dice Pablo, lo malo que no quiero hacer, eso hago. Porque está acá enraizado. Por eso es que tenemos que buscar de Dios, para que Dios nos dé esa capacidad para poder sobreponernos a las cosas malas que tenemos al frente. Para que lo malo que bien podemos hacer no esté ya más en nuestro corazón, sino que por el contrario podamos tenerlo dominado. ¿Bajo qué? Bajo la voluntad y la dirección de Dios. Alabado sea Cristo, hermano. Por eso es que la Biblia nos pone, hermano, el ejemplo de cómo es el amor, de cómo el amor se manifiesta, de cómo el amor tiene que ser dentro, hermano, de lo que es la voluntad de Dios. Porque si nosotros queremos amar como nosotros queremos, hermano, en vez de amar, más bien, hermano, dañamos. ¿Por qué? Porque todo lo que tiene el hombre es malo. Por eso es que Dios, al principio, cuando formó al pueblo de Israel, mire todo lo que sufrió el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Dios tenía que ajustar al pueblo dentro de lo que era, hermano, la buena conducta. Muchos todavía de ellos no tenían una experiencia como la tenemos muchos nosotros con Dios. No la tenían. ¿Qué tenían que hacer? Someterse a las leyes. Someterse a las nuevas reglas que Dios le había dado. Sujetarlo. Como ahora nosotros hacemos, ¿qué hacemos? Sujetamos nuestra carne, sujetamos nuestros impulsos, sometemos nuestros deseos a la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Alabado sea el Señor. En todo aspecto cristiano nosotros lo sujetamos, y también en el amor. Porque si nosotros no amamos como Dios ama, entonces, hermanos, nosotros no vamos a entender, no vamos a comprender cómo es el amor de Dios. No vamos a entender la profundidad del amor de Dios, ni la extensión del amor de Dios. El antepasado hablamos del amor como es cuando es sufrido. El culto pasado hablamos, hermano, cómo es la benignidad del amor de Dios. Que fue lindo eso, hermano, con los ejemplos que dimos. Cómo, hermano, el amor no tiene envidia, con los ejemplos que también dimos. Ahora vamos a ver lo jactancioso. El amor no es jactancioso. No se jacta, es decir, no se enorgullece de sí mismo, porque la jactancia habla, hermano, de un orgullo personal y de las cosas que tú tienes o de lo que tú eres. La jactancia. Alabado sea el Señor. Si usted ve, hermano, la gran mayoría hay personajes en la Biblia, hermano, que se jactaban de lo que tenían y de lo que eran. Pero cuando conocieron a Dios, cuando tuvieron una experiencia con Cristo, la jactancia se le fue y la dependencia de lo que tenían como fortalezas, hermano, lo dejaron y lo consideraron como basura. Como dice el mismo apóstol Pablo, hermano. En Filipenses capítulo 3, verso 4, abra su Biblia, vamos ahí. Gloria al Señor. Filipenses capítulo 3, para entenderlo, hermano, con ejemplos de la Biblia, porque tenemos que poner ejemplos de la Biblia. Gloria a Dios. 3, alabamos al Señor. Verso 4. Amén. Ahí ténganlo. Filipenses capítulo 3, verso 4. Pablo, el apóstol Pablo, el más prominente de todos, no prominente porque fuera, hermano, una persona muy especial, porque todos, hermano, tenían un ministerio para poder, hermano, desenvolverlo y estar, hermano, y ser el grupo que Dios usara, hermano, para poder evangelizar el mundo antiguo, o mejor dicho, hermano, la primera iglesia. Pero de entre todos ellos destacaba Pablo. ¿Por qué? Por la capacidad que tenía Pablo. Porque Dios va a usar a todos aquellos que se preparan. Si usted estudia la palabra de Dios, Dios le va a enseñar a usted para poder también, hermano, aprender de ello. Cada texto que usted lee, cada palabra que usted lee, cada tiempo de oración, de comunión, de experiencia acumulada personal o experiencia acumulada de otro por testimonio que usted recibe, hermano, eso le sirve a usted para poder apoyar a otro y ayudar a otro. Y usted crece de manera especial porque cada cosa que usted recibe, Dios, hermano, empieza a desarrollarlo. Y como dice la palabra, te empieza a limpiar para que lleves del fruto que tenías más fruto todavía. Para que crezcas más. El apóstol Pablo, hermano, instruido bajo el gran rabino Gamaliel, uno de los más grandes, uno de los 3 rabinos más grandes, hermano, de la antigüedad, mejor dicho, gracias al Señor, había aprendido, hermano, no solamente la ley, las más de 613 mandamientos que tenían que guardarse y que todo fariseo, como lo era Pablo, tenía que guardar, sino que había aprendido, hermano, también de él muchas de las otras cosas que no se dicen en la ley. De las costumbres, la rigurosidad, la regla con la que tenían que seguir. Y tenía mucho de qué jactarse, gloria al Señor, porque tenía un conocimiento amplio de la Escritura. Pero todo este conocimiento, al llegar a Cristo, se dio cuenta que no le sirvió para nada. Toda la ciencia y la sapiencia no le sirvió para nada. Alabado sea el Señor.
¿Qué era Pablo? Religioso. Religioso. No era un inconverso, ¿eh? No estamos hablando de inconverso. Pablo era un religioso, conocía la ley, conocía la palabra, conocía, hermano, el testimonio, lo que tenía que hacer con respecto a las cosas de Dios. Y eso nos redarguye a nosotros porque siendo él un conocedor de la ley, tuvo que reestructurar todo lo que tenía ahí para poder, hermano, alcanzar a Cristo. Es lo que nos pasa a muchos de nosotros. Muchas veces en el camino del Señor nos vamos a dar cuenta que lo aprendido al final no terminó ayudándonos. Porque al igual Pablo también se dio cuenta que lo que estaba haciendo y lo que estaba, hermano, viviendo, pensando que estaba agradando a Dios, terminó más bien perjudicándolo a tal punto de quedarse ciego. Y de darse cuenta de que lo que para él era comunión, servicio a Dios, no era ni comunión ni servicio a Dios, sino que era un enemigo de Cristo. Era un enemigo de Dios. Porque Jesús se le habló, se le presentó y le dijo: Pablo, con todo el conocimiento que tienes, con todas las cosas que sabes y con todas las cosas que tú haces, ¿por qué vienes contra mí? ¿Por qué luchas contra mí? ¿Por qué me persigues? En otras palabras le dijo. Alabamos al Señor. Pablo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Conociendo la palabra. Conociendo la palabra. Y uno podría decir: pero hermano, si todos conocían también la ley, ¿por qué lo juzga solamente a él? No, es que había muchos otros que conocían la ley, pero que no eran extremos como ellos. Y que sí dejaban, que aun conociendo la ley, se dejaban guiar por Jesús. Por el amor de Dios. Ahí vemos a Nicodemo. Vemos a José de Arimatea, discípulos, hermano, que seguían al Señor escondidamente. ¿Por qué? No porque tuvieran, hermano, prejuicio con Jesús, sino porque, lamentablemente, hermano, ellos estaban dentro del Sanedrín, dentro del grupo de los fariseos. Y hacer eso, hermano, era simplemente que los desterraran, los sacaran. Al contrario, estando ahí, le podían ayudar al Señor. Como lo demostró al final José de Arimatea, porque fue el único, ni los discípulos, el único que pudo, hermano, retirar el cuerpo del Señor de la cruz y llevarlo a un sepulcro. Imagínense, no usado, nuevo. A la voz del Señor. ¿Y quién era? Fariseo. Fariseo. Era una persona, hermano, que no tenía. Lo decía el Señor. A ver si se ordenan un poquito acá. Lo decía el Señor. Que no tenía, hermano, temor de atender a Jesús. Y lo demostró ahí. Porque claro, es que era fariseo, pues, hermano. Pero ¿y por qué no se presentaba? ¿Por qué no andaba con sus discípulos? Y sus discípulos, cuando se fueron huyendo, ¿quién fue el único que se acercó ahí? José. Fue el único que se acercó. Fue el único que buscó retirar el cuerpo del Señor cuando todos sus discípulos, hermanos, se habían ido. Cuando todos sus discípulos, hermanos, estaban huyendo, atemorizados, con miedo de que les hicieran algo. Metidos en su casita ahí. ¿Por qué no me digan nada? ¿Por qué no me digan nada? ¿Para que no me vayan a apresar y me vayan a crucificar? ¿Para que no me digan nada? Me meto acá. José se paró y le pidió el cuerpo. No, miren, no se fue a los sacerdotes, se fue a Pilato, al que lo ordenó crucificar. Se fue y le pidió a Pilato. ¿Cómo le habrá hablado, hermano? ¿Con qué convicción y palabra le habrá hablado? Que se fue, mire, ni siquiera Pilato le dijo: anda, bueno, tú eres religioso de allá, de los que están ahí en tu grupo sectario religioso. No, primero que venga para acá Caifás. Si no viene Caifás, no te doy nada. No fue necesario ni que fuera Caifás, ni que le pidiera permiso a Caifás. ¿De qué manera le hablaba hablado José, hermano, en ese momento? Que cuando le dijo: me voy a retirar el cuerpo, y con todo lo que le ha hecho, ya, llévatelo nomás. Bendito Dios. A la voz del Señor. ¿De qué manera le habrá hablado, hermano? Ahí se ve el fervor. Ahí se ve el amor. A la voz del Señor. Alabado sea Cristo. Miren, nosotros vemos, hermano, ejemplos de personas que estando en el conocimiento de la ley, seguían al Señor. Y ahora la pregunta viene: pero Pablo, con tanto conocimiento que tenía, ¿por qué no hizo lo mismo? ¿Por qué? Porque se jactaba de lo que tenía. Se enorgullecía, se ensoberbecía de lo que conocía. El conocimiento, hermano, envanece, dice la Biblia. Y cuando no está bien apoyado en Dios, hermano, termina convirtiendo a un creyente en un Pablo. Perseguidor de los creyentes. Perseguidor, hermano, de los que están, hermano, sirviendo a Dios. Lo vuelve un perseguidor. No habla, hermano, el mismo Pablo no le dice, hermano, y no le recomienda a sus discípulos: ten cuidado con fulano y tal. Cuídate de él. Ten cuidado de Alejandro. Ten cuidado del Caldelero. Porque muchos males me ha causado. No le recomienda también de otro, Diótrefes, que aparta a los hermanos y que no los deja. Y a algunos les cierra la puerta para que no entren. Cuídate de él, mire.
Algunos ensoberbecidos empiezan, hermano, a creerse que son superiores a otros y que tienen capacidad de señalar los errores de otros. Aquí entre todos nadie puede hacer eso, hermano, porque venimos aquí buscando la gracia de Dios. Venimos a unirnos en el amor de Dios. La jactancia, hermano, es peligrosa en el pueblo de Dios, porque mientras que nosotros, hermano, estemos en la humildad, en la sencillez, en la búsqueda de Dios, hermano, no hay ninguna jactancia en nuestras vidas. Pero cuando hay jactancia empezamos a ver, quiero ver, vamos a analizar qué está diciendo la hermana. A ver. No, la hermana se ha equivocado. Ciertamente puede haberse equivocado. Y perfecto, si hay una persona que se equivoca, es perfecta oportunidad para poderle ayudar y corregir. Pero algunos usan las oportunidades de error, de equivoco, ¿para qué? Para quedar bien ellos. Ellas. Es lo que hacía Diótrefes. No permitía entrar a los hermanos. ¿Por qué? Porque decía, no, tú eres bueno, tú eres malo. No, tú chao, tú no te quiero acá. Tú no eres bueno. Tú no eres buena. Eso es un problema en la jactancia. Por eso es que, hermano, aquí Pablo le enseña a los corintios que estaban, hermano, equivocados con respecto al amor. ¿Por qué? Porque estaban permitiendo el pecado dentro de la congregación. Como ya lo habíamos hablado, hermano, el pecado estaba dentro de la congregación y estaban, hermano, permitiendo el pecado. ¿Por qué? Porque se decían amar mucho. No, nosotros amamos, tenemos mucho cuidado. Nosotros amamos a toda nuestra congregación. Y a este también que está pecando aquí, que está teniendo sexo con la mamá, con su madrastra, que también que es con la esposa de su papá, también lo amamos, lo tenemos acá nomás, no lo votamos, pobrecito, si se va al mundo. Se puede ir al mundo, se lo sacamos. Si lo reprendemos, se va al mundo. Pobrecito, pobrecita. Eso no es amor. Muchas veces, hermanos, nos equivocamos con el concepto de amor. Pensamos que el amor, hermano, es como muchas veces se aplica, es muy permisivo, da muchas concesiones. Pero el amor de Dios, si usted se da cuenta, hermano, el amor de Dios es muy severo, muy estricto. Alabado sea el Señor. Como leímos aquí, Pablo mismo se consideraba y él se veía a sí mismo, porque a él lo llevó a actuar mal con los seguidores de Jesús, justamente su jactancia. El hecho de creerse más que los demás. El hecho de considerarse a sí mismo superior a todos. Cuando Cristo enseñaba que el que se quiera ser superior, hágase como el que sirve. Hágase como el servidor de todos. El mayor de todos entre ustedes, hijos e hijas, es el que sirve. No el que se crea más, sino el que sirve. Y esto tenéis que haceros entre vosotros todos. Cuando el Señor se ciñó, hermano, el pañuelo ahí, la toalla, y se puso a limpiarle los piececitos, hermano, llenos de tierra de sus discípulos. Él le dijo, esto tenéis que hacer entre vosotros, entre todos. Porque si yo, su maestro, le lavo sus pies, ¿cuánto más ustedes entre vosotros mismos? Mire, ¿qué tal ejemplo de humildad? Humildad que no tenía Pablo en ese momento. Humildad que aquí lo describe en el capítulo 3 de Filipenses, lo hace el Señor, que él mismo se da cuenta, hermano, que reconoce que estas cosas lo definían antes de Cristo. El verso 5 dice, circuncidado al 8º día. O sea, en la ley. Porque cada niño nacido varón al 8º día tiene que ser circuncidado, porque así mandaba la ley, para entrar en el pacto, dentro de las promesas de Dios. Dice, circuncidado al 8º día. Del linaje de Israel. Yo no soy uno mezclado, por si acaso. No soy como un samaritano mezclado. No, del linaje de Israel. ¿Y de qué linaje? De la tribu de Benjamín. ¿Y quiénes eran los de la tribu de Benjamín? Eran la tribu que permaneció fiel a Judá cuando se dividió el reino. En el tiempo de Jeroboam. Gloria al Señor. Cuando el hijo de Salomón cometió el terrible error de no ser benévolo con el pueblo. Y el pueblo se dividió por culpa suya, por ser tosco, por ser duro, por ser malo y abusivo con los impuestos con el pueblo. El pueblo se dividió y la única tribu que permaneció con Judá fue la tribu de Benjamín. Alabado sea el Señor. O sea, con esto le está diciendo, lo es el Señor aquí, de que yo soy de la tribu de Benjamín, del linaje de Israel, no mezclado, del linaje de Israel, de los puros, de los que venimos siendo fieles, de los que venimos preservando el linaje de Dios. Y no solamente ellos, sino de Benjamín, de los fieles también. O sea, de los que permanecimos aquí, conservando el rito, conservando la adoración en el templo, los que seguimos aquí, conservando la fidelidad para con los fieles, de ellos. Dice, gloria sea al Señor, hebreo de hebreos,
Y eso quiere decir que era una persona, hermano, que no tenía mezcla en su linaje. Hebreo, de hebreo, descendiente de hebreos que quiere decir, hermano, desde la descendencia de Abraham, desde los que estaban antes de cruzar el mar, el río. Gloria al Señor, de los descendientes de Eber. Porque de ahí, hermano, viene el nombre de hebreo, de Eber, de la descendencia de Abraham. O sea, mire, yo soy israelita desde el tiempo de Abraham. En otras palabras, estaba diciendo. Hebreo de hebreos, desde el tiempo de Abraham, a la voz del Señor. Desde los patriarcas. Yo no soy cualquiera, por si acaso. Decía así. Así decía, yo no soy cualquiera. Pero dice, lo decía el Señor, eso es en cuanto al linaje. Pero en cuanto a la ley, fariseo, de los más fieles. De los celosos. De los que cumplimos todos los mandamientos a la rigurosidad como nos lo dice la ley. Lo decía el Señor. Dice, en cuanto a celo, como era antes. Porque en el caso del celo de los fariseos era no permitir que nada se saliera de lo que era el rito, ni de la ley, ni los conceptos de la ley. Habían encerrado a Dios, hermano, en un cuadrado donde decía, no, la ley dice esto y es así. Pero no se pusieron a pensar, hermano, ni tampoco a considerar que Dios no tiene molde, que Dios no se puede ajustar, como le decía Esteban, a un templo. Porque de Dios es la tierra en su plenitud. Y la tierra es estrado de sus pies. Y Dios hace como Él se le da la gana. Como Él quiere. Gloria al Señor. Y habían considerado que Dios estaba, hermano, metido solamente en el templo. Ahí no mata a Dios y no sale en ningún lugar. Dios no puede hacer nada. No puede obrar nada. Dios tiene que ser así. Y como nosotros lo entendemos, así tiene que ser. Pero no se dieron cuenta, hermano, que Dios venía con un aspecto distinto. Dios venía a manifestarse a su pueblo trayéndole salvación. No lo que ellos esperaban. Porque ellos esperaban un libertador político. Pero Dios vino a traer un libertador, hermano, espiritual. Para libertar a poner real sus pecados. Porque tenían a Dios en una caja. Ahí. Así es Dios y así tiene que ser. A la voz del Señor. Por eso es que tanto conflicto hubo cuando se manifestó Jesús y empezó a hablar. Oye, tú te estás saliendo de la ley. ¿Qué cosa te pasa? Y empezó la persecución. En cuanto a ser los perseguidores de la iglesia, porque no toleraban todo lo que fuera en contra de la ley. Sanar en día de reposo. No, ¿cómo vas a sanar en día de reposo? Estás quebrantando la ley. Lleva tu cama. Lleva tu lecho. Y no peques más. ¿Cómo vas a levantar tu ley? En contra de la ley. Bendito Dios. En contra de la ley. Por eso es que dice ahí, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, porque la iglesia no se sometía a la ley, a la voz del Señor. En cuanto a la justicia, que es en la ley, irreprensible. Es decir, a él no le podían acusar en nada que no cumpliera la ley, porque él cumplía toda la ley. Santo Dios. Mire, ¿cómo es, no? Pablo hacía toda la ley. Aquí hay un montón que ni siquiera cumplen la mitad de los mandamientos. Un montón de pueblo de Dios que no cumplen ni la mitad de los mandamientos. Y las quebrantan a cada rato. Pero Pablo en su error hacía todo lo que decía la palabra. Hacía todo. A la voz del Señor. Pero como dice ahí, Pablo haciendo una reflexión. Ahora me doy cuenta. Me jactaba en todo eso. Me enorgullecía. Me envanecía de todo lo que yo sabía. De toda la experiencia que tenía, de todo el conocimiento que poseía. Me llegué a creer más que todos, incluso de los que humildemente servían a Dios mejor que yo. Me creí más. Esta es una confesión de Pablo, donde dice en el verso 7, dice, gloria al Señor, pero cuántas cosas eran para mí ganancia. Todo lo que había dicho era ganancia, eran títulos. Era nombre y renombre. Era, hermano, cosas que él había alcanzado con mucho esfuerzo. Dice, gloria al Señor, las he estimado como pérdida. Por amor. ¿De quién? De Cristo. De Cristo. Mire, por amor. No dice por obligación, no. Por amor. ¿A quién? A Cristo. El amor, como le dije, hermano, y como le habíamos mencionado, que dice primera de Juan, capítulo 4, verso 7. Uno no puede amar si no ha nacido de Dios. Y si no conoce a Dios. El que ama es porque ha conocido a Dios. Es porque ha tenido una experiencia con Dios. Y procede de Dios. Y como Pablo había tenido una experiencia con Dios, todo lo que a él lo enorgullecía, lo tenía en alta estima y lo tenía, hermano, como cosa más importante, sus títulos, sus cosas, hermano, que él había adquirido, lo tuvo, hermano, como pérdida. ¿Por qué? Por amor a Cristo. Por amor a Cristo. Porque lo que mata la jactancia es el amor de Cristo. ¿Cuántas personas no han llegado, hermano, todos orgullosos militares así? Con sus
Todo así, se han sentado, se han sacado la gorra, se han puesto así, a escuchar al predicador. El predicador muchas veces es un bajito, acholadito, y venía ya hasta con su mote para hablar. Pero cuando hablaba la palabra de Dios, hermano. Y ese militar alto, gringo, hermano, todo ahí, todo espigado, bien vestido, bien puesto, bien parado, terminó moqueando muchas veces aquí en el altar. Por la palabra sencilla de un hombre, hermano, que no tenía gran cosa, pero que sí tenía el amor de Dios en su vida. ¿Cuántas personas, hermano, con título, abogados, doctores, personas, hermanos, de renombre, conocedores, magistrados, personas, hermanos, con cargos públicos han escuchado la palabra, los ha sacudido por la verdad? Y no por la palabra dura que se le dice, sino por la palabra dada con amor, de un Dios de amor, para que se vuelvan de sus pecados y se arrepientan de su maldad y busquen de la gracia de Dios. Y vean que hay algo más grande que lo que tienen, que es, hermano, salvar sus almas, que Dios ha puesto su vida por amor a ellos. Y que nunca nadie les había dicho eso. Nunca nadie les había hablado eso. Pues la jactancia termina cuando viene el amor de Dios a sus corazones, hermano. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor, hermano. Lamentablemente la jactancia es algo que está metido en todo lugar. El creer que uno tiene derecho a algo es lo que está metido siempre en el corazón de uno. El creerse especial. Pablo se creía especial. Los fariseos se creían especiales. Y es algo, hermano, que uno muchas veces como cristiano tiene que luchar con eso. ¿Contra qué? No, tú no luchas contra los inconversos. Tú más luchas, ¿sabe con quién? Con los religiosos. Porque un inconverso que no conoce a Dios se da cuenta. Mi pecado me tiene así. Sí, pues, mi adulterio me tiene así. Mi vida depravada me tiene así. Mi lujuria, mi corrupción, mi maldad me tiene... Es verdad, tiene razón, me tiene así. Pero ¿cómo convences a un religioso que piensa que está bien? ¿Cómo convences a un religioso que se jacta de que su vida está andando bien delante de Dios cuando lo que está perdido? A la voz del Señor. ¿Cómo lo consigues? ¿Cómo haces eso? En Juan capítulo 8, ahí encontramos, hermano, una lucha que Jesús tuvo contra los fariseos. Una lucha, hermano, así de palabras, de diálogo, de doctrina. Gloria sea al Señor. Que tuvo con ellos. Vamos a ir ahí. Juan capítulo 8. Y mire, usted va a ver ahí que Jesús en ningún momento perdió la tranquilidad y perdió la espiritualidad. Porque algunos pensaban, no, el Señor se le va a ir. No, pero en ningún momento el Señor perdió la tranquilidad ni la capacidad tampoco para poder hablar las cosas como tenía que hablarlas. Porque es difícil, hermano, convencer a un religioso endurecido por su pecado, endurecido por su forma de ver las cosas, como Jesús venía, porque Él vino primero a salvar a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Su misión era ellos, hablar con ellos, redarguirlo a ellos, reprenderlos a ellos, su pecado, su maldad. Pero se encontró, hermano, con una dureza tan fuerte, tan dura, tan severa, que le era difícil al Señor poder encontrar en los religiosos aceptación. Al contrario, encontró enemigos en ellos. Encontró, hermano, cuando uno debería pensar, no, caramba, aquí hay gente que conoce a Dios, perfecto, gloria a Dios. Aquí tengo aliados. Pero al contrario, encontró enemigos que lo querían matar. Y que incluso, hermano, cuando estaba en su tierra, se fue, hermano, ahí a leer y habló la palabra y habló en el libro de Isaías. Cuando hablaba, gloria al Señor, porque he venido a abrirle la cárcel a los presos, libertad a los cautivos y darle vista a los ciegos. Y esta palabra se ha cumplido hoy delante de usted. ¿Qué cosa? ¿Qué te has creído tú? ¿Que tú eres el enviado? Vamos a despeñar. Y se lo sacaron, hermano, para despeñarlo. Cuando más bien deberían haberse gozado. Alabado sea el Señor. Eso no fue la primera vez. Jesús constantemente se encontraba en lucha contra los que lo conocían la palabra. Y en vez, hermano, de unirse a Él, se pusieron enemigos de Él. Ahí está la jactancia. Ahí está la jactancia de lo que tú sabes. Y ahí, hermano, el Señor, gloria sea al Señor, en el verso 31 del capítulo 8 se pone a hablar, a refutar. Y mire, vamos a leerlo para que usted vea cómo el Señor trataba de hacerlos entender. Trataba de hacerlos, hermano, entrar en el camino. Pero por su dureza y por su jactancia y por su orgullo, no y no. Dice, verso 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, a los que habían creído. Dice, si vosotros permanecieseis en mí y en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Un texto muy conocido. Entonces dice, le respondieron, los que estaban ahí también, linaje de Abraham somos.
y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seremos libres? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Los está llevando al lado espiritual. Los está Jesús encaminando, enseñándole, mostrándole que su problema no es físico, su problema es espiritual. Espiritual, no de linaje, es espiritual. Jesús le respondió, de cierto te digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado, y el esclavo no queda en casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que soy descendiente de Abraham. Le dice, ¿ustedes son descendientes de Abraham? Claro que sí, yo lo sé. Pero procuráis matarme, porque mi palabra, la que hablaba Jesús, no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro padre, que era Abraham. Estaba haciendo una gran diferencia. Yo hablo lo que me dice Dios, en otras palabras, pero ustedes hablan lo que han escuchado de su padre Abraham. Aleluya. Alabado sea el Señor. La gran diferencia que establecía ahí Jesús. Dice, respondiendo y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Sí, nuestro padre es Abraham. Ahí jactanciosos, ahí orgullosos por su descendencia. Nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora, ¿qué dice? Procuráis matarme a mí. Hombre, dice, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. Dice, ¿no hizo esto Abraham? Porque Abraham obedecía a todo lo que le decía Dios. Lo que Dios le decía, sal de tu tierra y tu parentela, le obedecía. Alabado sea el Señor. Entrégame a tu hijo, le obedecía. Pero no le hacían caso ellos. Alabado sea el Señor. Porque si fueses hijo de Abraham, las obras de Abraham haría. O sea, si fueran hijos de Abraham, ustedes obedecerían a Dios. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que les hablo la verdad. Que le digo la verdad. Que me quieren matar. Esto le estaba diciendo la verdad, pero lo que más quería más bien era matarlo. Y aun cuando les hablaba las cosas de Dios. Dice, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Todavía no sabía a qué padre se refería él. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Y uno se pone a pensar todo el rumor que surgió a raíz, hermano, del momento en el que José abandonó a María. Y hermano, cuando aún no se habían casado, ya la barriguita de María se notaba. Eso lo sabían, hermano, en todo Nazaret. Porque pueblo chico, escándalo grande, dice, ¿no? Gloria al Señor. ¿Y quién nos iba a enterar? ¿Quién no iba a saber, hermano, de que hoy todavía José y María no se han casado? Pero ya, hoy han fornicado. Y eso se quedó ahí. Vían a Jesús cada vez que pasaba por ahí. Ahí está el hijo de fornicación. Que sus papás pecaron, pues. Sus papás fornicaron. Y eso lo sabían, ¿quiénes? Los que estaban ahí. Gracias al Señor. Cuando le decía y le refutaba, ustedes no son hijos de Abraham. Porque si ustedes fueran hijos de Abraham, me amarían. Obedecerían las palabras de Dios. ¿Qué dijeron? Uy, nos está insultando, ¿Qué le decimos? Ya, ¿por qué decirlo esto? Ya se ponían allá. Pero nosotros no somos hijos de fornicación. ¿Se da cuenta? O sea, tú dices que no somos, pero nosotros somos hijos de fornicación. O sea, tu padre fornicaron, pe. En otras palabras, lo que le estaban diciendo. ¿Y qué dijo Jesús? Te vas a meter con mi mamacita. Cuidadito que te agarro mi martillo, te lanzo en la cabeza. Jesús le escuchó y siguió hablando. No como un montón que cuando le hablan se molestan más. Se enciende su cara. Se transforma. Termina Hulk. No se pone verde, se pone rojo algunos. A la voz del Señor. Ah, porque está la jactancia ahí. Nadie me va a venir a humillar. Nadie me va a venir a decir. Como los fariseos que estaban acá. ¿Se da cuenta cuánto hay que aprender de esto, hermano? Dice, gracias al Señor. Vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Nosotros no somos hijos de fornicación. El Padre que tenemos, que es Dios. Dice, un Padre tenemos. Y ese es Dios. ¿No? Mire, todo lo que dice. Un Padre tenemos y ese es Dios. Alabado sea el Señor. Jesús le dijo, si vuestro Padre... Miren la respuesta, qué lindo mi maestro, hermano. Gloria al Señor. Qué lindo nuestro maestro. Qué hermoso nuestro maestro, hermano. Después de tremendo insulto a su familia... Después de haberle dicho que sus padres son hermanos pecadores, ¿cómo le responde él? Si vuestro Padre fuese Dios,
ciertamente me amaría. Y sigue hablando de amor, hermano. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Mire, ¿por qué no entienden mi lenguaje? En otras palabras, ¿en qué idioma quieren que les hable? ¿En qué idioma quieren que les hable? En parto, en medo, alamita, en egipcio, en árabe. ¿En qué quieren que les hable? Bueno, estoy hablando en hebreo. ¿Qué más quieren? En griego, ya les hablo en griego. Perfecto, les hablo en griego. ¿En qué idioma quieren que les hable? Que ustedes están mal. Que están en pecado. Que están haciendo lo malo. Los religiosos. Eso es lo que le estaba diciendo el Señor. Alabado sea el Señor. Dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Lejos de que se moleste, o a veces se angustió porque no le entendían. Dice, vosotros sois, mira, como no le entendían y como no daban en su brazo a torcer, ¿qué le dijo? Verso 44, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Mire, qué peligroso es ser un religioso duro. Santo Dios. Porque más se vuelven hijos del diablo, hermano, y no en hijos de Dios. Por esa razón, hermano, es que usted ve tantas religiones, tantas iglesias, tantos líderes espirituales que enseñan aberraciones de la palabra de Dios. Por el endurecimiento del corazón, por la jactancia de la cual nos habla 1 Corintios 13:4, de que la jactancia, el amor de Dios, en el amor que Dios expresa, no hay jactancia, porque la jactancia es peligrosa para el hombre de Dios y para la mujer de Dios. Es peligrosa. Porque mientras que la jactancia está en el corazón del creyente, hermano, no puede ver la luz de Dios. No puede entender la palabra que Cristo les habla. Por eso es que muchas veces hay muchos religiosos endurecidos, con pecados, con maldades, con desobediencia, con rebeldía, que les hablan y les hablan y les hablan. Bendito Dios, bendito Cristo, bendito Cristo. Aleluya. Y salen igualito. Hay que aprender a reconocer, Señor, ¿en qué lado estoy? ¿Me estoy yendo por la jactancia que no quiero entender, no quiero comprender? ¿O soy de los humildes que escucho el lenguaje de Jesús? Que entiendo el idioma de Jesús. Gloria a Dios, mire qué tremendo. ¿Cuántas denominaciones no entienden el lenguaje de Jesús? El idioma de Jesús. No comprenden, no entienden y se jactan en lo que saben como los fariseos, pero no abren la puerta a entender el lenguaje, el idioma de Cristo, que es el amor. El amor. El amor, hermano. El amor de Dios que cubrirá multitud de pecados. Que no está sacándote los trapitos a cada rato, que está con los pecados. No, que no está sacándote los pecados a cada rato, no. Porque cuando hay amor y uno es nacido de Dios, como dice Primera de Juan, capítulo 4, verso 7. Como dice bien claro, el que es nacido de Dios ama. Y puede expresar amor. Y el amor cubre multitud de pecados. Tú no puedes estar pensando en los pecados de siempre. Si tú estás así, te estás volviendo religioso que se te habla y no entiendes, no creces. Y siempre estás con las mismas cosas, los mismos problemas. Aprenda a diferenciar. La palabra de Dios te está hablando así. Jesús les hablaba a estos hombres y no entendían. Y Jesús mismo se frustraba. Yo entiendo ahora la frustración de un hombre de Dios también. Si Jesús se frustraba al ver que no le entendían, hablándole las cosas como son, hermano, escuchando la palabra directa del maestro. Aleluya. Del maestro no le entendían. Bendito Dios. Estaba el oído tapado acá y acá. Santo. En todo lado tapado. Bendito Jesús. Y al final tuvo que decirles el resultado de una persona religiosa y jactanciosa. ¿Cuál es el resultado? Que dice, vosotros sois de vuestro padre, el diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Terrible, hermano. Él ha sido homicida. Él ha querido destruir, matar desde el principio. Porque el diablo viene para, hermano, como dice, él es homicida, porque desde a Caín lo vemos, desde el principio. Él es homicida. Desde el principio es homicida. Porque él arregla todo matando a la gente. A la voz del Señor. El enemigo arregla matando comuniones, matando gente, matando y dividiendo iglesias. Así arregla el enemigo, o mejor dicho, así destruye el enemigo al pueblo. Alabado sea el Señor.
Atento, abra los oídos para que enseñe a otras personas también, lo que nos siguen de igual manera, enseñen a otros. Aleluya. Porque eso hay que tenerlo en cuenta. A veces leemos que, ay, sí, qué bonito el amor no es jactancioso, pero no se dan cuenta la profundidad que quiere decirnos lo jactancioso y lo peligroso que es un corazón lleno de jactancia, de orgullo, de envanecimiento, que puede causar el problema que puede causar en su propia vida espiritual y que puede reflejar a todos los que le rodean también. Bendito Dios. Peligrosísimo, hermano. Aleluya. Dice, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido, ¿en qué? En la verdad. Porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla. Porque es mentiroso y padre de mentira. Gloria sea al Señor. Y ahora Jesús dice, y a mí, porque digo la verdad, no me creen. ¿Quién de vosotros me redarguye a mí de pecado? Dice Jesús. Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Mire, Jesús, tratando de... Créanme lo que les digo. Como si les agarré los pelos, créanme. ¿Por qué no me creen? Oigan, mire, yo me pongo a leer esto y de verdad yo lloro, hermano, porque yo veo el dolor de Jesús de ver a la gente endurecida y terca, y hermano, a tal punto que no creen ni al mismo Jesús hablando. No me sorprende que ahora también haya un montón de cristianos de distintas denominaciones, endurecidos con su forma jactanciosa de verse a sí mismos y no ver la palabra que trata de hacer cambio en sus vidas. Alabado sea el Señor. Dice, el que es de Dios, escuche, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Porque por esto, dice, no las oís vosotros. ¿Por qué? Porque no son de Dios ustedes. ¿Cómo tuvo que terminar el Señor esa conversación? Porque la dureza del corazón de un hombre cuando se vuelve jactancioso termina, hermano, envaneciéndose a tal punto de que lo endurece para no creer y escuchar en nadie. Y eso no quiere decir de que porque la persona que te está hablando no sea una persona elocuente. Hay veces hay personas, hermano, que ni elocuencia tienen, pero tienen ese ingrediente tan lindo que es la presencia de Dios. Y ni aún así entienden. Y ni aún así se dan cuenta de que su vida está yendo de camino al precipicio. ¿Por qué? Porque al igual que Pablo, se jactan en lo que conocen, en lo que saben, en lo que entienden, pero no dejan que la palabra de Dios ilumine su camino cual lumbrera, para que puedan ver el error en el que están. Hermano, el que nosotros podamos ver, el que nosotros podamos entender el amor de Dios, tiene que alejar la jactancia en nuestra vida. Tiene que alejar, hermano, aquello que justamente nos justifica aún en nuestros errores. Y que nosotros pensamos que es justicia, que es justificación delante de Dios. Es que Dios entiende por qué lo hago. No, hermano, Dios no entiende eso. Jesús les trataba de hacer entender, pero no entendían. Y Jesús mismo, no entiendo. ¿Por qué no entienden algo tan sencillo que les digo? No entienden algo tan bueno que les estoy diciendo. Alabado sea el Señor. ¿Por qué no entienden? Porque la jactancia es peligrosa, hermano, en el pueblo de Dios. Bendito Jesús. Y esto se lo dice a los gracias al Señor, se lo dice a los corintios, a los creyentes en Dios. Se lo dice a ellos, hermano. ¿Cómo se tiene que romper esa jactancia? ¿Cómo se tiene que romper, hermano, ese endurecimiento? Dejando que la palabra de Dios haga disciplina en eso. Aleluya. Corrige esas cosas. Alabado sea el Señor. Alabanza a Cristo. Dios tuvo que tratar, hermano, con el más jactancioso de todos los fariseos, con Pablo. Gloria a Dios. Lo tumbó del caballo, lo dejó ciego, para que se dé cuenta que así de ciego como estaba, así de ciego estaba. Así como él pensaba que estaba lúcido, Dios le dijo, no, así de ciego estás. Aleluya. Porque así como tú no ves lo físico, tampoco ves lo espiritual. Por eso lo dejó ciego, para que se diera cuenta que la jactancia que él tenía en las cosas que él consideraba buenas, no le estaba dejando ver la verdad de Dios. Por eso que Dios lo dejó ciego. ¿Por qué no lo dejó manco? ¿Por qué no lo dejó cojo? ¿Por qué no lo dejó inválido? ¿Por qué necesariamente tuvo que dejarlo ciego? Porque no veía. No se daba cuenta de lo que estaba haciendo él y a todos los que lo seguían. Porque Pablo no se iba solo. Maravilloso. No se iba solo.
Aleluya. En su celo se estaba yendo con un montón. Y guiando a un montón en su celo equivocado. En su jactancia equivocada. En su religiosidad equivocada. En su descuido espiritual equivocado. Estaba guiando a otros mal. Gloria a Dios. Bueno, Dios tuvo que cegarlo a él y a los demás escuchar el estruendo de la voz de Dios, aunque no entendieron nada, como dice la Biblia en Hechos. Gloria al Señor. Pablo escuchó claramente lo que Dios le hablaba, pero los demás solamente escuchaban truenos a la voz del Señor. Y qué curioso, oír truenos en un día con harto sol. Bendito Jesús. ¿Dónde están las nubes para los truenos? Ese es Dios. Alabanza. A la voz del Señor. Se fueron volando, hermano. Se fueron. Gloria a Dios. Y Pablo tuvo que llegar humillado ahora. Aleluya. Y no, hermano, y no llegó ahí ya con la soberbia. Yo soy Pablo, con experiencia, diácono, como de repente puedo decir, ¿no? Servidor de los, ¿cómo se llama? De los sacerdotes. Ahí, yo le iba y le llevaba el agua a Nicodemo. Como uno dice, ¿no? No, yo le llevo su maleta al pastor, dice. No estoy sirviendo al pastor, como dicen algunos, ¿no? Y algunos se pelean la maleta, pastor, yo se lo llevo. Ay, pues yo me lo llevo. A la voz del Señor, ¿no? Yo servía, yo estaba a los pies de Gamaliel aprendiendo todo. A la voz del Señor, ¿no? Qué tremendo. Pero mire cómo es, no le sirvió de nada. El pobre quedó ciego. Y en su ceguera, y en su caída, porque Dios lo llevó ahí. Porque a los que, hermanos, Dios ama, porque mire, tan grande es el amor de Dios que aún en su jactancia, Dios, hermano, tuvo misericordia. Amén. Gloria a Dios. Y la misericordia se mostró con castigo. Oye, hermano, no espere eso. No espere eso. Gloria al Señor. Cuidémonos todos cuidémonos. Todos. Yo también me incluyo. Todos, cuidémonos. De que no vaya a ser que pensando que estamos en lo correcto, estemos haciendo lo malo. Y al final venga, ¿no? Y dice, tío, ¿por qué permites esto? No es que yo no es que lo permita, es la única manera como van a entender. Si Pablo no se quedaba ciego, no entendía. No se metía a ayunar. Pablo no ayunaba. Se metió a ayunar. Nunca había hecho un ayuno largo de 3 días. Ahora ayunó 3 días, hermano. Alabanzas a Dios. Nunca había tenido visiones, pero tuvo visiones porque ahora vio a un Ananías que venía, ponía su mano sobre él y recuperaba su vista. Ahora ya tenía visiones, pero con la aflicción de la ceguera. Con la mano de Dios ahí. Mire cómo es Dios, hermano, qué lindo. Mire, uno puede decir, qué malo Dios, qué malo es. No, hermano, no es malo. Así se muestra el amor de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. A veces Dios quita, a veces Dios rompe, a veces Dios quiebra y hace que las cosas salgan muy distinto de lo que uno piensa y quiere. Porque no es que Dios sea malo, es que Dios está viendo más allá de lo que nosotros vemos acá en nuestro entorno. Aleluya. Y ve si mi hijo sigue por este camino, mi hijo va a ir mal. ¿Qué hago? Mejor le agarro, le pongo un paro acá. ¡Pah! Bendito Dios. Y de la tierra, ¡ah, señora! Perdona, mijito, pero es necesario, perdona. Más adelante vas a dar cuenta. ¡Ah! La verdad, no, sí está bien, pero dice, ahora me doy cuenta. Gracias, Señor, gracias, estoy bueno. Aleluya. ¿Cuántas veces no nos ha pasado eso? A mí me pasó un montón de veces. Señor, ¿por qué permitiste? Ah, era por eso. Ay, amén. Gracias, Señor, gracias, mami, gracias. Es que así pasa. Usted me va a decir que no. Yo le pregunto, hermano, ¿no ha pasado así? Ay, Señor, ¿por qué me robaron? O sea, que pues ahora, bueno, ya me da más tiempo para buscar Dios, yo no tengo que estar viendo televisión. Ya. Amén. Gracias, Señor. Se llevó mi radio, mi televisión, mi licuadora, hasta mi aspiradora malograda se la llevaron. Ahora, ¿qué hago? Ahora ya no estoy que me paso armando la aspiradora toda malograda, que poniendo esto, poniendo el otro. ¿Cuánto perdía? 10 minutos después de estar aspirando, después de desarmarlo, ponerlo en su cajita. ¿Y a qué hora llegaba al templo? Tarde. Bendito Dios. A la voz, el Señor dijo, mejor te lo robo, voy a dejar que te lo roben para que me vengas temprano al templo. ¿Y ahora qué hace? Agarra su escoba, chapa la escoba, ya está. ¿Cuánto se demoró? 2 minutos. Y al toque viene al templo. Alabanza a Dios. Rapidito viene al templo. ¿Ah? A la voz del Señor. ¿Ve? Yo digo, ¿el amor de Dios no es así? Amén. El amor de Dios es bueno. Gloria a Dios. Dios es bueno. Nos quita. Y nosotros, miren, lo más triste es que muchas veces Dios nos quita y nosotros vamos a, no me lo quites. Se va detrás de eso. Porque muchas veces Dios, mire, yo le digo, hermano, porque eso pasó con un montón de jóvenes desde que hay los smartphones. Aleluya. Mire, y le voy a contar un caso que le pasó a un adolescente. Ya estaba ya para salir de la adolescencia, cuando estaba enseñando a los adolescentes.
Ya estaba para cumplir 18 años ya. Gloria a Dios. Y hermano, ya voy a tener voz y voto. Me decía, gloria a Dios, qué bueno. Ya espero que tenga voz y voto delante del cielo también, le dije. Eso es lo importante. Así que bueno, y él estaba con el afán del celular. Bueno, hace 8 años atrás. Con el afán del celular. 10 años atrás, perdón. Con el afán del celular. El último. Hermano, ¿cuál celular tiene? Yo, en ese momento, soltero, yo tenía el iPhone 4, que era lo último. En ese tiempo, ¿no? Soltero, el último. Pero no lo tenía por jactancia, lo tenía, hermano, porque me ayudaba, tenía mejor imagen. Ahora no puedo comprarme ni un S2. Alabado al Señor. Aleluya. Bueno, en ese tiempo soltero, pues ya uno gasta en tonterías. Bueno, yo tenía así. Y él, yo también quiero. No, pero yo he visto uno que es mejor, pues comprame este mejor. Y estaba con el celular para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Estábamos en la clase, no escuchaba en la clase, estaba en el culto, estaba. Me llamaron, no me llamaron. No, nada, no me llamaron. Ay, bueno. Estaba ahí. A cada rato, mira el celular. Y un día vino triste. Hermano, me robó mi celular, hermano. Hermano, no puede ser, no puede ser. Bendito Dios. Yo entre mí no le dije nada, porque ellos dicen, gloria a Dios que te robaron por fin. Ahora sí vas a buscar a Dios. Algunos son un poquito malos, ¿no? Dicen así, dicen, tranquilo, hermano. Por algo permite las cosas. Pero si no, ¿cómo puede ser posible que me hayan robado, hermano? ¿Te golpearon? No, hermano. Gloria a Dios, mejor todavía. Yo soy bueno. Amén. ¿Y qué hizo? En vez de aceptar esto y ponerse a buscar de Dios, a la semana siguiente vino con uno mejor. Y peor era. Oye, mira, varón, tiene más aplicaciones, tiene más por acá. Ahora puedo jugar, hermano, ya en vivo. Mira, en línea. Carrito. Santo. Y estaba con los otros muchachos ahí igualitos también. Y todos reunidos ellos, pensé, Gloria, están cantando un coro, me voy a ver. Todos mirándolo cómo jugaba con el carrito. Bendito Dios. Y me acerqué y le dije, varón, ya pues, ya vamos a empezar. Ay, venga, hermano. Ya, después, hermano, después, ya, me aprieta. Y yo decía, bueno, hablábamos, compartíamos todo, venía el mensaje, la palabra, todo, ya, venga. A la semana siguiente, le roban el otro celular. Gloria a Dios. Y viene, ya no viene llorando, ya viene así. Varón, ¿será juicio de Dios? Porque no puede ser, varón. Bendito Jesús. Este celular me costó bien caro. Yo le he dedicado a Dios, hermano. Me iba a soltar una risa como ahorita, pero respiré hondo. Amén. Bueno. Vino la semana siguiente con otro. Aleluya. De la misma característica de ese, porque ya no había más alto. Pasó 15 días, le volvieron a robar. Hermano, ¿cuántos miles de soles se le fueron a ese muchacho? Bueno, al papá de ese muchacho. Yo al final me fui a hablar con el hermano, ya pues, mejor dónalo para acá, hermano. Estás que gastas celular ahí, ¿cuántos ya miles de soles te estás gastando? Bueno, lo que pasa es que, bueno, él sí, hermano, él sí hace sus cosas, es cumplido. Y bueno, no le puedo negar porque es cumplido. Pero hermano, lo está malogrando a tu hijo. Bendito Dios. Dale otras cosas. Lo cuento esto porque, hermano, porque ahí ya paró. Después de que hablé con el papá, paró. Ya no le compró nada. Y le compró un ladrillito. Cómprale mejor de esos que no son análogos. De esos que son solamente para llamar y para texto. Alabado Cristo. Y venía triste con su celular y que sonaba con un sonido análogo, eso, ting, tong. ¿No? Decía, por ton, te perdiste tu celular. Y perdiste la gracia de tener un buen celular. Por tontón. Ya era el único que tenía, el que se escuchaba más fuerte. Bendito Dios. Pero ya después de eso, mire, es justamente lo que le digo. Algunas veces Dios les quita cosas. Y uno corre detrás de eso, cuando más bien debería aprender con la primera, de que por algo Dios me lo está quitando. ¿Qué tengo que hacer? Buscarle a Dios mejor. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, me paro en los caminos y veo si mis caminos son los correctos delante de Dios. Si veo que, y preguntarle al Señor, si tú ves que hay en mi camino de maldad, ayúdame. Guíame por el camino recto. Guíame por lo que sé que tengo que hacer. Pero algunos son tercos. Y les quita a Dios cosas, les saca de lugares, los mueve de posiciones. ¿Por qué? Porque Dios que conoce al hombre y que sabe lo que viene más adelante. Porque cuántas veces uno dice, Señor, que no me pierda. Ah, no te quieres perder, hijito, muy bien. ¡Pum! Te dejo sin trabajo. Ay, Señor, ¿por qué me quedé sin trabajo? Es que tú me dijiste que no quieres perderte. Y en ese trabajo te estabas condenando. Estabas viendo el pecado, consintiendo el pecado y ya un poquito más llega. Vas a participar del pecado, mejor te saco. Porque tú me dijiste que te guarde. Ahí viene el problema, pues.
cuando uno le dice, Señor, guárdame, ayúdame, y uno no le hace caso. La jactancia, hermano, termina convirtiéndonos en personas que, lejos de escuchar a Dios, empezamos a escuchar nuestros criterios, nuestros conceptos y nuestra forma de ver las cosas. No como Dios nos lo dice. Había muchos ejemplos, hermano, pero ya el tiempo se nos fue. Solamente hablando de la jactancia. Alabado sea Cristo. De la jactancia. De la jactancia podemos hablar un montón, porque hay un montón de ejemplos también en la Biblia. Lindísimos para tratar. Pero mire, y lo dejamos ahí. Ya el próximo culto hablamos del envanecimiento, que es otro lindo tema también, hermano. Lindo. Pero mire, la jactancia dentro del cristianismo, dentro del cristiano, de la cristiana, hermano, termina convirtiendo a un hombre duro de corazón. Y no entiende la verdad aun cuando la tenga al frente. Y aun cuando se la diga el mismo Dios, mire, aun cuando se lo diga el mismo Jesucristo, no la va a entender. Va a estar cerrado y cerrada porque está envanecido. Cerrado por su propia forma de pensar. Usted no permita eso nunca en su vida, hermano. ¿Qué hacer? ¿Qué debemos hacer nosotros? Al contrario, todos los días, humildes delante del Señor. Sometidos a la palabra. Buscando de Dios todos los días. No solamente cuando se me ocurre, cuando puedo, cuando quiero. Si uno piensa así, hermano, porque Dios te ama, Dios te va a quitar todo. Ah, ¿no me cree? Hágalo, prueba si quiere. Pero yo le sugiero no lo haga. No rete a Dios. No tiente a Dios. No tiente a Dios. Porque Dios, por el amor que siente por usted, va a hacer cosas que a usted no le gustan. Pero todo va a ser por amor. Porque Dios lo ama a usted. Porque si Dios no nos amara, mire, si Dios no hubiera amado a Pablo, no lo hubiera dejado ciego. Si Dios no hubiera amado a aquel misionero del que hablamos al principio, Dios no le hubiera cortado el pie. No hubiera permitido ese accidente. Bendito Dios. ¿Para qué? Para que al final, hermano, su ministerio pueda crecer. Mire, un tremendo testimonio, que lo contamos al principio. Si Dios no fuera bueno, no hubiera permitido cosas y aceptar esas cosas. Este misionero tuvo que aceptar que le dijeran, no te vas, no te puedes ir así. Lloró, clamó, pidió, renegó también un momento, pero se sometió a lo que Dios le había dejado en esa condición. Pero al final fue para bendición, como ya lo contamos. ¿Por qué? Porque aprendió a aceptar la voluntad de Dios. A someterse a Dios. Aleluya. Por eso es que dice la Biblia que nos sometamos a Dios. Que escuchemos a Dios. Sométanse a Dios. Escuchen la voz de Dios. Y así el diablo huirá de vosotros. Las cosas, los problemas, las situaciones muchas veces salen más por nuestra jactancia. Porque nos creemos saber las cosas que muchas veces Dios nos dice. No, no son así. Eso los libró a muchos y ha condenado a otros. Los libró a los humildes, a los que aprendieron a reconocer. Aprendamos a reconocer cuando hay jactancia en nuestro corazón y que termine, hermano, llevándonos por un camino equivocado. Sigamos el camino de Dios. Sigamos la voluntad de Dios. Como dije en un principio, que es agradable y perfecta. Vamos a ponernos de pie, hermano. Alabado sea el Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Póngase de pie, vamos a orar al Señor. Alabado sea Cristo. Amén. Te alabamos, Señor. Cierra sus ojos. Cierra sus ojos, amado hermano y hermana. Cierra sus ojos. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén. Cierren sus ojos, amados hermanos. Hermanos y hermanas, cierren sus ojitos. Vamos a adorar a Dios. Alabado sea Cristo. Alabado sea el Señor. Cuenta. Alabado sea el nombre de Jesús. Cierra sus ojos. El amor no es jactancioso. El cristiano que tiene amor en su corazón no puede haber jactancia en su corazón. Cuando Dios interviene en la vida de uno que le ama, a veces se escucha, Dios tiene que soportar, escuchar el reclamo, tanto de los hijos y de las hijas, que por su jactancia le dicen a Dios que lo que Él hizo está mal. Que lo que Él obró, que lo que Él, de la manera como Él obró, está mal. Y le terminan reclamando a Dios, cuando Dios muchas veces quita, aparta y rompe cosas por amor, porque Él ama. Y muchas veces nosotros en nuestra jactancia, en nuestra soberbia, pensamos querer saber más que Dios. Y terminamos, hermano, escuche, terminamos retando a Dios. Diciéndole a Dios que Él no sabe.
Porque del mismo hecho que decimos, ¿por qué? ¿Por qué? Tú no tienes por qué reclamar. Si tú estás en la mano de Dios, si tú eres una hija y un hijo de Dios, haz como Job. Bendice el nombre del Señor. Sea el nombre de Jehová bendito. Es más, y si aún las cosas que pasaron por descuido, más bien agradece a Dios que no llegó a dañar tu alma para perderte. Dale gracias a Dios, porque Dios, por medio del dolor, muchas veces tiene que obrar para que tanto hombres como mujeres, estando al precipicio, podamos reflexionar y ver y dar cuenta de nuestros caminos, si es que nuestros caminos son agradables delante de Dios. Amado hermano, la palabra es para reflexionar. Reflexionemos en estas cosas. Reflexionemos. No sea que haya jactancia en nosotros y esta jactancia esté volviendo nuestro corazón duro. Nos endurezca a tal punto de ya no sentir a Dios ni tampoco atracción por las cosas de Dios. Hay que luchar con esta carne. Hay que luchar con estos deseos. Hay que luchar con estos sentimientos que muchas veces nos hacen alejarnos de Dios y nos hacen perder el camino de Dios. Pablo estaba endurecido, jactancioso, pensando de que él, por su preparación y por las cosas que él sabía y conocía, estaba haciendo bien. Y Pablo se estaba yendo por un mal camino y estaba llevándose también a otros por el mal camino. Para que Dios lo detuviera, ya Pablo había, mire, ¿qué había hecho Pablo? Había encarcelado, azotado, golpeado, expulsado de sinagogas, sacado, hermano, mire, sacado a cristianos, creyentes, profesantes de cristianismo de sus hogares, golpeándolos algunos hermanos, y como pasó con Esteban, apedreándolos. ¿Y usted cree que Pablo estaba solo? No, estaba con toda una turba de seguidores que seguían los pasos del jactancioso Pablo. Y Dios tuvo que pararlo en el camino, hermano, porque se estaba haciendo daño a él. Estaba haciendo daño a toda la gente que le seguía. Estaba haciendo daño. Lo tuvo que detener. Nosotros tenemos que ver si con nuestro ejemplo estamos dañando a otros, o estamos guiando o estamos dañando a otros. Es para que reflexionemos. Tenemos que ser de los que guíen a otros a la bendición, a la verdad. Porque no esperemos todavía que Dios venga y actúe así contra nosotros. No esperemos, hermana, hermano, no esperemos de que Dios venga y nos azote. Estamos viendo que se hacen cosas malas. ¿Por qué tanto problema? ¿Por qué tanta murmuración? ¿Por qué tanta discusión y problema? En tu familia, en la iglesia, entre hermanos, ¿por qué tanto? Es que cuando el río suena, es porque pecado trae. No piedras, pecado trae y pecado hay ahí. Porque cuando hay cosas como estas, hermanos, cuando uno está con Dios, Dios lo agarra y en una lo elimina. Pero cuando hay viene uno, viene otro problema, y otra situación. Vamos a hacer esto, venga, vamos a reunir, vamos a hacer. Constantemente se está viendo esto por problemas y problemas. ¿Sabe por qué, hermano? Es porque hay pecado ahí metido. Aprenda a discernir y a diferenciar. Se está actuando con jactancia. No se está humillando uno delante de Dios. Cuando uno ve problemas, lo primero tiene que hacer como hizo Josué. Salieron a pelear, salieron a luchar y en la batalla perdieron. ¿Qué hizo Josué? Lloró con todo el pueblo. Lloró con todos los hijos de Israel. Lloraron. Clamaron y dijeron: Señor, ¿por qué tanto? ¿Por qué pasó este problema? No esperaron que pasaran 2, 3, 4, que se levantaran y estén ahí con problemas. No, de inmediato. Y de inmediato vino la respuesta: es que hay pecado ahí, hay un Acán, hay uno que está metido, que ha pecado contra Israel, que ha tomado el anatema, que ha tomado cosas prohibidas y la tiene escondidas, lo tiene escondido ahí. Que fue muy bien, perfecto. Aquí hay pecado, y vamos a sacar ese pecado. Josué no fue jactancioso, no. Nos derrotaron porque fuimos pocos. Vamos otra vez. No, Josué no repitió, no fue.
José se dio cuenta, se paró y dijo, no, aquí hay problemas. Si hay una situación como esta, no, acá hay algo malo. Señor, ¿qué fue? Señor, ¿qué pasó? ¿Por qué, Señor, esta situación? Porque es pecado. Y corrigió el pecado. Y aunque el pecado, la corrección fue dolorosa, fue mortal. Amado hermano y hermana, muchas veces hay que actuar como Josué y cortar con todo eso, con personas. Se tuvo que cortar para evitar que el pecado llegara, hermano, a cubrir a todo el pueblo de Israel. Cuando usted vea cosas como esta, hermano, vea esa situación, hermano, hay pecado ahí. No puede ser que si sirviendo a Dios, sabiendo estas cosas, yo busco a Dios, haya murmuraciones, hay insultos, hay acusaciones, haya cosas graves. Cosas graves. Oiga, aprenda a diferenciar. Sea espiritual. No piense en la carne como el que lo dirige, como el que le habla, como el que le dice. No. Piense con la palabra. Vea con la palabra. La jactancia de uno contamina a otros. Daña a otros. Daña familias, daña congregaciones, daña comunidades. Cuando la jactancia de uno no termina y no se rompe, termina dañando a un grupo. Termina dañando. Eso es lo que le decía a la congregación. Eso es lo que le decía Pablo a los corintios. No es jactancioso, el amor no se jacta. El amor no busca estas cosas. El amor no se jacta y no hace lo malo. No permite y consiente estas cosas. Si hay cosas que de repente pueden haber pasado en la vida de uno, dígale ahora a Dios, Señor, ayúdame, perdóname. Porque me he dado cuenta, Señor, que estoy haciendo y tú, yo sé que tú me estás hablando en muchas cosas. No hoy, otras veces me estás hablando, me estás diciendo, haciendo sentir en mi corazón. Esto no me trae paz, no me trae tranquilidad. No es agradable, no es perfecto. No veo perfección, no veo cosas agradables aquí. En mi vida, yo no siento el agrado en mi vida. Si no sientes agrado en tu vida, porque hay problemas. No hay voluntad, no estás haciendo la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que todos nos arrepintamos y que reconozcamos nuestras faltas, nuestras fallas y nos unamos en el amor que Dios nos dice que nos debemos de unir. Amado Dios, perdóname, Señor. Perdona mis faltas, perdona las cosas que he hecho mal, perdona, Señor amado, las cosas que he permitido, que he omitido y que he consentido, Señor. Perdóname, porque no debía haber hecho así, Señor. Ayúdame. Señor, no quiero ser jactancioso. No quiero envanecerme en mi jactancia, Señor, con lo que sé, con los títulos que tengo, con las cosas que aprendo, con las cosas que modelo, incluso, Señor, con las cosas que tengo en mis manos, que me hacen grande e importante. Señor, yo no soy nada. Porque sin ti, con todo lo que tengo, no soy nada. No soy nada, Señor. Perdóname. Ayúdame a hacer tu voluntad y a vivir para ti. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Ore al Señor. Vamos a orar por usted. Los que nos siguen también vamos a orar. Señor, ten misericordia. Rompe cadenas y ataduras, Señor. Tu palabra, Señor, ha sido clara en nuestros corazones. Señor amado, te pedimos que tengas piedad, Señor, de nosotros. Rompe toda cadena y atadura, Padre. En el nombre de Jesucristo. Echa fuera, Señor, todo engaño del diablo, porque el diablo es homicida y viene a matar comuniones, a matar vida espiritual de muchos creyentes. Señor, ten misericordia. Ten misericordia ahora a los que te piden la ayuda, de los que te piden la fortaleza en los momentos que no saben qué hacer, Señor. Ilumina los pasos. Ilumina, Señor, los pasos. Guarda como la guía de tus ojos a aquellos, Señor amado, que te piden la ayuda, el perdón. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, te lo rogamos, para la gloria de tu nombre. Para la gloria de tu nombre. Gracias, amado Dios. Gracias, Señor, por oír la oración. Gracias, Señor, por perdonar a aquellos que te lo piden. Porque por ti, Señor, lo hacen y por amor a ti lo hacen, Señor. En el nombre precioso de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor amado. Gracias, Señor bendito. En el nombre precioso de Jesús. En el nombre precioso de Jesús. Gracias, amado Dios.
Gracias, Señor. Levanta sus manos, adora a Dios. Dele gracias a Cristo. Gracias, Señor. Gracias, amado Dios. Te alabamos, Señor. Oh, te adoramos. Te alabamos, Señor. Señor, recíbeme. Señor, ten piedad de mí, Señor. Señor mío, aquí está mi vida. Aquí está mi vida, Señor. Mi alma te adora. Mi alma te alaba. Mi alma te necesita. Necesito tu presencia. Necesito tu presencia. Necesito tu gracia, Señor. Necesito una experiencia contigo, Señor. Renuévame. Renuévame, Señor. Renueva mis fuerzas. Renueva mi amor por ti. Renueva mis convicciones a ti, Señor. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo